Muy buenas tardes, estamos aquí a través de este medio digital conectándonos, ya que las posibilidades de juntarnos, de reunirnos presencialmente está vedado por este tiempo debido a las autoridades sanitarias, a la situación que estamos viviendo en esta segunda ola de pandemia. Este fin de semana me propongo compartir con ustedes dos mensajes, el de esta tarde aquí en la tradicional reunión de oración y el del domingo en la mañana. Los dos van a estar en el mismo sentido, y el sentido al cual le quiero desafiar bíblicamente en esta tarde y el domingo es sobre el servicio. Así que he titulado para este primer mensaje: ¿y yo para qué sirvo? Es una pregunta muy interesante que a veces nos hacemos, nos planteamos, dilemas que a veces vivimos. Bueno, ¿para qué estoy en esta tierra? ¿Para qué existo? ¿Para qué puedo ser útil o servir? El Señor Jesucristo, allí en el pasaje de Juan capítulo 12, versículo 26, nos da un panorama y dice así: si alguno me sirve, que me siga, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre, Dios, lo honrará. Es muy interesante la definición que da Jesús, y es muy interesante también lo que encontramos en los evangelios. En los evangelios encontramos definiciones acerca de las características de servicio, de cómo Jesús era presentado. Por ejemplo, Mateo lo presenta como el rey, Lucas lo presenta como el gran médico espiritual, Juan como el Hijo de Dios, pero a Marco le toca una definición muy particular y precisa acerca de la personalidad del Señor Jesucristo como siervo, y lo define de esta manera. Dice allí en Marcos 10:45, de la siguiente manera: porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esta es la definición que Marcos da con respecto a el servicio y la tarea, la misión que Jesús vino a cumplir en esta tierra. Permítame en esta tarde, en un breve tiempo, compartir 3 puntos respecto a este tema acerca del servicio. El primero tiene que ver con nosotros, con aquellos que desempeñamos la tarea, la función pastoral o la función de liderazgo de siervos de Dios. El apóstol Pablo lo define de una manera muy especial en este primer punto que yo he titulado: ¿y los líderes para qué servimos? ¿No? Y dice entonces el apóstol Pablo en Efesios 4, 11 y 12 de la siguiente manera: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, función que desempeñamos actualmente algunos de nosotros. ¿Con qué propósito? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Según este pasaje, los maestros, los pastores, no somos como siervos un fin en sí mismo, sino que estamos para un propósito especial, que es la de formar, la de preparar, la de dejar listo a todos aquellos que componemos el gran cuerpo de Cristo en la iglesia como servidores. La obra de nuestro ministerio es enseñar la palabra de Dios y mostrar a través de la palabra de Dios aquella tarea que debemos hacer todos. La Biblia, la Escritura, lo define especialmente el apóstol Pedro acerca de la tarea que todos debemos desempeñar, y lo define como sacerdotes, como aquellos que servimos a Dios a través de las posibilidades que Él nos da. Dice el apóstol Pedro: también ustedes son como piedras vivas, con las cuales son edificadas como una casa espiritual, de modo que llegan a ser un sacerdocio santo, aquí está, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Los ministros de la palabra somos siervos de Dios con el propósito de preparar y capacitar a los santos. O sea, debemos en alguna manera dejar de lado
tal vez algún tipo de tarea exclusivista o de posición que es superior o diferente o mejor que el resto de la congregación. En absoluto, la Escritura no lo define de esa manera. Dice, refiriéndose a la definición que más precisamente debemos desarrollar, otra vez el apóstol Pablo en Efesios 6 y 7 dice que nuestra tarea no es para ser visto como los que quieren agradar a los hombres, sino, escuche esto, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios, sirvan de buena voluntad como al Señor y no como a los hombres. O sea, el apóstol nos va definiendo cómo es realmente la tarea que debemos desempeñar. En primer lugar, aquellos que tenemos responsabilidades, como la tarea pastoral o la tarea de maestro, la tarea de enseñar a otros. Ahora, el enunciado que el apóstol Pablo presenta tiene dos grandes esferas de servicio y las queremos ver, y volvamos otra vez al pasaje original de Efesios 4, versículo 11. Dice entonces Pablo de la siguiente manera: que el mismo Señor Jesucristo, resucitado y exaltado, ha constituido en su iglesia a algunos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas y a otros otra vez como pastores y maestros. Y aquí viene la primera definición de propósito: a fin de perfeccionar a los santos. O sea, la tarea de aquellos que desempeñamos la función pastoral, la función de maestro, es perfeccionar a los santos. ¿Qué significa o qué es la palabra perfeccionar? En el original quiere decir capacitar, enseñar, entrenar, equipar a los santos, obviamente, para una tarea en especial. Y entonces la segunda parte que define Pablo, el para qué perfeccionar a los santos, para qué perfeccionar, para qué capacitar o enseñar, dice entonces Pablo, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Está muy claro cuál es, en primer lugar, la función de la tarea pastoral, de la tarea como maestro, de la tarea de preparación. O sea, nosotros tenemos que hacer esta tarea para que después todo el conjunto del cuerpo de Cristo pueda servir como realmente Dios espera que sirvamos. Gosman Nin, en uno de sus libros que lo tituló Los asuntos de la iglesia, definía respecto a la tarea del obrero cristiano, en todo caso del pastor, del maestro, de la siguiente manera. Decía él: si cuando bajamos de la montaña no logramos poner en pie a cada uno de los hijos de Dios para que se levanten a servir, entonces nuestra tarea como líderes ha sido un fracaso. Y continuaba diciendo un poco más: de aquí en adelante no debemos pensar que la iglesia está compuesta por el total de la gente que asiste a nuestras reuniones, sino que de aquí en adelante la iglesia está compuesta por el número de servidores, de sacerdotes, como definió el apóstol Pedro, que están listos para servir. O sea, esta tarea de capacitar, de perfeccionar, tiene que ver con poner en funcionamiento el cuerpo de Cristo para el servicio. Por lo tanto, no hay ningún miembro del cuerpo de Cristo que no tenga un don o una tarea o una función que desempeñar. Por más grande o pequeña que sea esa tarea, siempre hay una para hacer. La segunda cosa que quisiera mencionarle en esta tarde es lo siguiente, el segundo punto. Y si no sirvo, entonces, ¿para qué sirvo? Bueno, sigamos al apóstol Pablo en su cita de Efesios 4. Aparece 2 veces la palabra para, esta conjunción. Y dice: para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, la edificación del cuerpo de Cristo claramente es la preparación para lo cual después nos dará como resultado una tarea ministerial, una tarea de servicio, con el propósito de que realmente esa tarea se lleve a cabo. O sea, cuando lo circunscribimos solamente a una persona o a un grupo de personas,
Supóngase, como en este caso nuestra iglesia tiene un cuerpo de liderazgo bastante importante. Si solamente la tarea está circunscrita a ese grupo, entonces hay muchos que solo están acompañando, están participando, pero no están desarrollando la tarea bíblica que dice que todos debemos servir. O sea, esa es la responsabilidad para lo cual hemos sido llamados. Quiero citar ahora al apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 18 al 20, donde él define como un ministerio de los más importantes que debemos desarrollar, dice. Y todo esto proviene de Dios, dice Pablo, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Pareciera ser esta una serie de frases difíciles de desarrollar o de desglosar, sin embargo no es tan complejo como parece. O sea, la tarea es la de reconciliación. Y usted se pregunta, bueno, ¿y qué significa eso? Pareciera ser algo demasiado difícil, pero no es tan así. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. O sea, para hacerlo simple y sencillo, la respuesta es que todos tenemos que cumplir con esta tarea de anunciar, de proclamar a quien por el cual podemos ser reconciliados. Y esto es Cristo Jesús. O sea, toda persona para reconciliarse con Dios debe ir a Cristo Jesús y aceptarle como Señor y Salvador. Y toda la iglesia en su conjunto, no solo los líderes, todo en su conjunto, tienen esa tarea. Tal vez usted diga, bueno, pero yo no tengo el don de evangelista. Es que no es eso lo que está demandando. Lo que está diciendo es que todos podemos compartir esa palabra de reconciliación. La pregunta es, ¿qué ha hecho Cristo en su vida que usted no pueda compartir con otra persona que sirva como ese puntapié inicial para que esa persona busque a Cristo y se reconcilie con Él? Realmente Dios ha puesto esta responsabilidad sobre todos nosotros. Nosotros quizás tenemos la responsabilidad más principal, que es la de perfeccionar, de enseñar, de capacitar, de dejar listo al equipo de toda la iglesia para poder presentar esta palabra de reconciliación. La tercera cosa que quiero en esta tarde mencionar es siervo para la edificación del cuerpo de Cristo. No solo nuestra tarea es hacia afuera, sino también hacia adentro. O sea, esta tarea es completa, es integral, donde todos tenemos estas responsabilidades. Volvamos otra vez a Efesios capítulo 4, pero ahora vayamos al versículo 16. ¿Qué dice Pablo? De quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por las conexiones que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce, escuche el resultado, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación. Las frases de estos versículos muestran realmente que el cuerpo está dirigido y guiado por la cabeza, no es el pastor, es Cristo, ¿no? Y después de ahí viene todo el cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que está integrado por la función pastoral, por la función de liderazgo, pero para todos. Lo que vimos en el principio, los líderes estamos para capacitar, para formar, para enseñar, pero todos tenemos la tarea de hacer de reconciliadores de las personas con Cristo. Ahora, para que todo esto se lleve adelante, dice Pablo que conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro. O sea, otra vez nos involucra a todos. Todos tenemos esa responsabilidad de llevar adelante la tarea ministerial. Por lo tanto, pensando y centrándonos en la cabeza que es el Señor Jesucristo, el cuerpo armónicamente ajustado por todas las cohecciones. Esto significa todas las distintas funciones. No todos somos iguales, no todos tenemos los mismos dones, pero todos podemos servir. Y a eso es lo que estamos apuntando en esta hora.
Ahora, estamos acá en el punto de ahora la función de servicio interno, hacia adentro. El Nuevo Testamento define esto con una palabra de la siguiente manera: unos a otros. La unidad de la iglesia está garantizada cuando nos asistimos unos a otros, cuando nos servimos unos a otros. ¿Sabe que esta expresión unos a otros aparece más de 100 veces en el Nuevo Testamento? 70 de ellas refieren a los miembros del cuerpo de Cristo. Ahora, si las comprimimos y dejamos solamente las que no se repiten, hay 27 expresiones de manera diferente que hablan de la tarea que debemos hacer los unos a los otros, o sea, internamente ayudarnos. Y dice, por ejemplo, tengamos paso los unos con los otros, en cuanto a honra, prefiriéndonos unos a otros, unánimes unos a otros, recíbanse unos a otros, amonéstense o llámense la atención unos a otros, oren unos por otros para que sean sanados, tengan comunión unos con otros, sumisos unos con otros, revestidos en humildad. Y tal vez esta es la que más necesitamos en este tiempo: sean hospitalarios los unos con los otros sin murmuraciones. Pero le digo una cosa más: ¿sabe que aparece 17 veces esta expresión ámense unos a otros? Lo cual hace la conjugación completa de todos los unos a los otros que debemos desarrollar. O sea, sobre la base del amor tiene que existir cada una de estas otras expresiones que hemos mencionado en este tiempo. Entonces, estamos centrados en ¿para qué servimos? Bueno, si usted se ha preguntado el por qué o el para qué, ha descubierto que la tarea del liderazgo es preparar, capacitar y hacer conjuntamente con todos la tarea. Pero también debemos cumplir con la tarea principal ministerial, que es proclamar a Jesucristo como Señor y Salvador. Esto es, dice, llevándoles la palabra de reconciliación. Y por último, el servicio de los unos a los otros, el servicio de asistirnos, de acompañarnos. Y en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de pandemia, mucho más. Permítame en esta tarde concluir de la siguiente manera. Si todavía no ha considerado en qué va a servir, es importante que comience a preguntarse acerca de en qué lugar Dios lo ha puesto y para qué funciona. Cada hijo de Dios debe levantarse diariamente a testificar de Cristo, a dar esa palabra de reconciliación, como decía el apóstol Pablo. Esta es la tarea de todo el cuerpo de Cristo, comenzando por el liderazgo central. Ahora, sea espontáneo, sea natural, haga esta tarea de servicio sin ningún tipo de complejidades. O sea, así como usted es, de la misma manera, entonces usted póngase al servicio de Cristo. ¿Sabe una cosa? Finalmente, no hay crecimiento si no hay servicio. Y si no hay servicio, no hay crecimiento. Alguien dijo, quien no sirve para vivir, no sirve para vivir. Finalmente, se dice que la vida tiene una realización final para cumplirse en esta tierra, y dice que son 3 cosas. Es muy común esta expresión. Dice, plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Yo creo que cada una de estas cosas, la mayoría la hemos cumplido, por lo menos en un alto porcentaje. Pero ¿sabe cuál es la tarea difícil? Es criar ese hijo, es regar ese árbol y es leer ese libro. A veces nos proponemos cosas, pero que no le damos el sentido final de lo que tiene que hacer. Recuerde que usted tiene una tarea de servicio y yo tengo una tarea de servicio. Y todos estamos involucrados en la tarea que Dios nos ha puesto para ser fieles siervos de Dios, servidores como Él espera. Si Jesucristo vino para servir y dar su vida en rescate por todos, bueno, entonces también nosotros debemos disponernos para ese servicio. Deseo que Dios le bendiga ricamente en este día, al finalizar esta semana, y pueda realmente tener un tiempo de descanso, de familia y de reflexión también acerca
del servicio a Dios. Nos estaremos viendo el domingo en la mañana, Dios mediante, y estaremos también presentando otro mensaje que